Encontramos el barco a la deriva a las 6:30 de la mañana, completamente intacto, con el motor aún funcionando, pero no había ni un alma a bordo. En la mesa del comedor había desayunos a medio terminar, cigarrillos aún humeando en los ceniceros, y en el camarote del capitán, una bitácora con la última entrada fechada apenas 3 horas antes, que decía: algo se acerca desde las profundidades. Dios nos ampare a todos. Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Soy vuestro humilde narrador y esta noche tengo en mis manos una colección de testimonios que han llegado a nuestro canal durante los últimos meses. Relatos enviados por marineros de diferentes partes del mundo hispano. Hombres que han navegado por océanos donde la realidad se vuelve líquida, donde lo imposible emerge desde las profundidades. Son historias que jamás encontraréis en los periódicos oficiales. Testimonios que las autoridades marítimas prefieren mantener archivados en cajones sellados, porque hay verdades que el mundo no está preparado para enfrentar. Pero antes de navegar por estas aguas turbias, nuestros guías espirituales nos comparten esta reflexión. Como las mareas que revelan secretos ocultos en la arena para luego cubrirlos nuevamente, así el océano nos muestra vislumbres de realidades que coexisten con la nuestra. Los mares son portales líquidos donde convergen dimensiones, y los marineros son los únicos testigos de estas confluencias imposibles. Te invito a que respires profundo, a que cierres los ojos si puedes, y permitas que tu mente navegue hacia aguas donde las leyes de la física son apenas sugerencias. Si estás aquí, es porque sabes que existen experiencias que desafían toda explicación racional. Este canal es tu refugio en las noches donde la soledad susurra preguntas que la ciencia no puede responder. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí encontrarás esos relatos que nadie más se atreve a compartir. Esas historias que necesitas escuchar en la oscuridad, y si estas experiencias resuenan en las profundidades de tu alma, si sientes ese escalofrío familiar que confirma que hay más de lo que nos enseñaron, déjanos tu like. Así sabremos que navegamos juntos por estos mares de misterio. Testimonio 1. El barco sin tripulación enviado por Capitán Fernando Vázquez, Cartagena, Colombia. Mi nombre es Fernando Vázquez y comando embarcaciones pesqueras en el Caribe colombiano desde hace 20 años. Lo que voy a contarles sucedió en agosto del año pasado, y desde entonces no he vuelto a ser el mismo hombre. Navegábamos a unos 40 kilómetros de la costa cuando avistamos una embarcación a la deriva. Era un barco pesquero similar al nuestro, de unos 15 metros de eslora, pintado de blanco y azul, completamente normal en apariencia, pero algo no estaba bien. No había movimiento en cubierta, ninguna señal de vida, solo ese barco flotando como un fantasma bajo el sol del mediodía. Decidimos acercarnos para ofrecer ayuda, pensando que tal vez habían tenido problemas con el motor o alguna emergencia médica. Cuando subimos a bordo, encontramos una escena que aún me quita el sueño. El barco estaba impecable, como si acabaran de limpiarlo esa misma mañana. En la cocina había una olla con sancocho aún caliente. El aroma llenaba todo el lugar. En el comedor había 4 platos servidos, con la comida intacta, como si alguien hubiera puesto la mesa y luego hubiera desaparecido súbitamente. Los cigarrillos en los ceniceros aún despedían humo. Las camisas colgadas en los camarotes
aún estaban húmedas, como si las hubieran lavado hacía pocos minutos. Pero no había ni un alma. Revisamos cada centímetro de esa embarcación. Las bodegas, los baños, hasta el compartimento del motor, nada. Como si la tripulación se hubiera evaporado en el aire. La bitácora de navegación mostraba entradas normales hasta las 11:30. Rutinas de pesca, comentarios sobre el clima, quejas sobre la escasez de pescado. Pero la última entrada me heló la sangre. Decía 12 menos cuarto. Algo emerge desde el fondo. Una sombra gigantesca que se acerca. El agua cambia de color. Los peces huyen en todas las direcciones. María Santísima. ¿Qué es esa cosa? Revisé el reloj en la pared de la cabina. Marcaba las 11:47 de la mañana. Nosotros habíamos encontrado el barco a las 12:15 del mediodía. Lo que sea que les pasó a esos hombres, ocurrió en menos de media hora. Reportamos el hallazgo a las autoridades, pero cuando regresaron para investigar, el barco había desaparecido, como si jamás hubiera existido. Los guardacostas dijeron que no tenían registro de ninguna embarcación perdida en la zona, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que encontré. Y por las noches, aún puedo oler el aroma de ese sancocho que nunca fue terminado. Testimonio 2. Las luces bajo el agua. Enviado por José María Herrera, Cádiz, España. Soy José María Herrera, marinero de tercera generación en los mares de Cádiz. Mi abuelo navegó estas aguas, mi padre también, y yo llevo haciéndolo durante 15 años, pero jamás había visto algo como lo que presencié en octubre pasado. Estábamos pescando atún en aguas profundas, a unos 60 kilómetros de la costa. Cuando notamos algo extraño en nuestro sonar, había una estructura gigantesca en el fondo marino. Algo que no aparecía en ninguna carta náutica. Una formación que parecía artificial. Debe ser un barco hundido, dijimos. Tal vez un carguero de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando bajamos las cámaras submarinas para investigar, lo que vimos nos dejó sin palabras. No era un barco. Era una ciudad submarina completa, con edificios, calles, estructuras que desafiaban toda lógica arquitectónica. Y lo más perturbador, estaba iluminada, había luces encendidas en las ventanas, como si estuviera habitada, como si hubiera vida allá abajo. Es imposible, murmuró mi compañero Antonio. A esa profundidad no puede haber electricidad. No puede haber vida humana, pero las imágenes no mentían. Veíamos sombras moviéndose por esas calles submarinas, figuras que parecían humanas, caminando tranquilamente por el fondo del océano, como si respirar agua fuera lo más natural del mundo. Intentamos grabar todo con las cámaras, pero cada vez que apuntábamos hacia esas figuras, las imágenes se distorsionaban, se volvían borrosas, como si algo interfiriera con la señal. Entonces sucedió algo que me aterroriza hasta el día de hoy. Una de esas figuras, una de esas sombras, se acercó directamente a la cámara. Era un hombre, o algo que tenía forma de hombre, vestido con ropas que parecían de otra época, de hace siglos tal vez. Nos miró directamente a través de la lente y movió los labios como si estuviera hablando. No podíamos escuchar su voz, pero por alguna razón, por algún motivo que no puedo explicar, todos entendimos lo que decía. No deberían estar aquí. Márchense antes de que ellos los vean. La transmisión se cortó inmediatamente. Cuando intentamos bajar las cámaras nuevamente, ya no había nada,
Solo el fondo marino normal, arena, rocas, algunos peces, como si esa ciudad nunca hubiera existido, pero todos la vimos. Los 5 tripulantes que estábamos en ese barco, todos fuimos testigos de lo mismo. Desde entonces, cuando navego por esa zona, a veces veo luces parpadeando en las profundidades, como señales, como advertencias, y por las noches escucho voces que emergen desde el mar, voces que hablan en idiomas que no reconozco, pero que de alguna manera entiendo perfectamente. Me dicen que regrese, que baje a visitarlos, que forme parte de su comunidad eterna. Pero algo en mi interior, algo primitivo y ancestral, me advierte que si bajo a esas profundidades, jamás volveré a ver la superficie. Testimonio 3. El pasajero imposible, enviado por Capitán Ricardo Mendoza, Veracruz, México. Mi nombre es Ricardo Mendoza, capitán de un ferry que hace la ruta entre Veracruz y Cozumel. Un viaje que he realizado cientos de veces sin incidentes. Hasta aquella noche de noviembre era un viaje nocturno rutinario. Llevábamos solo 12 pasajeros, la mayoría turistas que regresaban de sus vacaciones. Gente normal, familias con niños, parejas jóvenes. Todo transcurría con normalidad hasta que llegamos a mar abierto, aproximadamente a las 11:30 de la noche. Fue entonces cuando mi primer oficial me informó que había un pasajero adicional en cubierta. Capitán, me dijo por radio, hay un hombre en la proa, pero no está en la lista de pasajeros. Dice que abordó en el último momento. Bajé a verificar personalmente, y efectivamente había un hombre parado en la proa del ferry, mirando hacia el horizonte con una intensidad que me puso nervioso. Era un tipo mayor, tal vez de 60 años, vestido con ropa formal pero anticuada, como si hubiera salido de una película de los años 40. Disculpe, señor, le dije acercándome. Necesito ver su boleto. Se giró hacia mí lentamente, y cuando vi su rostro, sentí que algo helado recorría mi espina dorsal. Sus ojos no tenían pupilas. Eran completamente blancos, como los ojos de un pez muerto, pero habló con una voz perfectamente normal, una voz educada y cortés. No necesito boleto, capitán. Soy un pasajero frecuente de esta ruta. Llevo navegando en ella desde hace mucho tiempo. Señor, insistí tratando de mantener la calma. Todos los pasajeros deben estar registrados. Necesito que me acompañe a la oficina para... No puedo hacer eso. Me interrumpió con una sonrisa que no llegaba a esos ojos blancos. Mi destino no está en su lista de puertos. Se dio vuelta nuevamente hacia el mar y agregó algo que me heló la sangre. Además, ya casi llegamos. ¿Llegamos a dónde?, pregunté, pero él no respondió. Llamé por radio a mi tripulación para que me ayudaran, pero cuando llegaron, el hombre había desaparecido. ¿Qué hombre?, preguntaron. Aquí no hay nadie, les describí al pasajero misterioso, pero todos me miraban como si hubiera perdido la razón. Revisé las cámaras de seguridad y efectivamente, en las grabaciones aparezco yo hablando solo en la proa, gesticulando y manteniendo una conversación con nadie. Pero yo sé lo que vi, yo sé con quién hablé. El viaje continuó sin más incidentes. Llegamos a Cozumel a la hora prevista. Todos los pasajeros desembarcaron normalmente, pero cuando revisé los manifiestos de carga, encontré algo que me dejó sin aliento. Había una lista adicional, escrita con mi propia letra.
una lista que yo jamás había redactado, que decía: pasajero especial, Don Augusto Villarreal. Destino: Puerto de las Almas Perdidas. Fecha de abordaje: 23 de noviembre de 1943. Observaciones: viaje de solo ida. Investigué ese nombre, Augusto Villarreal. Descubrí que había sido un comerciante que murió ahogado en 1943, cuando el ferry en el que viajaba se hundió exactamente en las coordenadas donde yo había hablado con él. Desde esa noche, cada vez que hago esa ruta, lo veo, siempre en el mismo lugar, siempre mirando hacia el horizonte, esperando llegar a un puerto que jamás alcanzará. Y lo más perturbador es que cada vez hay más pasajeros como él. Personas que suben a bordo sin boleto, que hablan de destinos que no existen, que desaparecen antes de llegar a puerto, como si mi ferry se hubiera convertido en un vehículo que transporta no solo personas vivas, sino también las que aún no han comprendido que su viaje terminó hace décadas. Testimonio 4. La llamada desde el abismo. Enviado por operador de radio Miguel Santos. Las Palmas, Canarias. Soy Miguel Santos, operador de radio en la estación costera de Las Palmas. Mi trabajo consiste en mantener comunicación con todas las embarcaciones que navegan en el Atlántico Oriental. Durante 15 años he escuchado de todo: llamadas de auxilio, reportes meteorológicos, conversaciones rutinarias entre barcos, pero lo que ocurrió la madrugada del 15 de enero, eso traspasó todos los límites de lo explicable. Eran las 3:17 de la madrugada cuando captó una señal de socorro en la frecuencia de emergencias. La voz era clara, desesperada. Un hombre que hablaba en español con acento argentino. Mayday, Mayday. Aquí el pesquero San Martín. Coordenadas 28 grados 15 minutos norte, 15 grados 42 minutos oeste. Estamos hundiéndonos. Algo gigantesco golpeó nuestro casco. Necesitamos ayuda inmediata. Inmediatamente activé el protocolo de emergencia. Contacté a las autoridades marítimas. Envié las coordenadas a los equipos de rescate. Pero cuando intenté responder a la llamada, obtuve algo que jamás olvidaré. San Martín. Aquí estación costera Las Palmas. Hemos recibido su Mayday. Los equipos de rescate van en camino. Mantengan la calma. Hubo un silencio prolongado y luego la voz regresó. Pero esta vez sonaba diferente, distorsionada, como si viniera desde muy lejos. Estación Las Palmas. ¿Pueden escucharnos? Esto es imposible. Llevamos hundidos más de 40 años. ¿Cómo es que pueden escucharnos? Mi sangre se congeló. Repita eso, San Martín. No entendí su último mensaje. Somos la tripulación del pesquero San Martín. Naufragamos en estas coordenadas en 1978. Pero seguimos aquí. Seguimos en el fondo. Y cada noche tratamos de pedir auxilio, esperando que alguien nos escuche. La transmisión se llenó de interferencia, pero pude distinguir más voces. Docenas de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas pidiendo ayuda. Aquí el carguero Esperanza. Naufragamos en 1965. Aquí la embarcación pesquera Nuestra Señora del Carmen. Nos hundimos en 1982. Aquí el yate María José. Desaparecimos en 1993. Todas las voces reportaban naufragios en esas mismas coordenadas.
Todas pedían rescate, todas sonaban desesperadas, como si hubieran estado esperando décadas para ser escuchadas. Grabé toda la conversación y al día siguiente investigué cada uno de los nombres que mencionaron. Todos, absolutamente todos correspondían a embarcaciones que efectivamente habían naufragado en esas coordenadas. En las fechas exactas que mencionaron, los equipos de rescate llegaron a la zona, pero no encontraron nada, ni restos de naufragios, ni señales de emergencia, solo mar abierto y silencio. Desde esa noche, cada tanto, especialmente durante las madrugadas más silenciosas, vuelvo a escuchar esas voces, siempre pidiendo auxilio, siempre esperando que alguien los rescate, siempre desde el fondo de un océano que se niega a liberarlos. He intentado responderles, ofrecerles consuelo, decirles que alguien los escucha, pero mi voz jamás llega hasta ellos. Es como si existieran en una dimensión paralela, un lugar donde el tiempo se detuvo en el momento exacto de sus muertes. Y lo más aterrador es que cada vez escucho nuevas voces, nuevos naufragios, como si ese punto específico del océano fuera un imán para las tragedias marítimas, un lugar donde los barcos van a morir y donde las almas quedan atrapadas para la eternidad. Testimonio 5. El reflejo que no era mío, enviado por marinero Carlos Ruiz. Barcelona, España. Me llamo Carlos Ruiz. Trabajo como marinero en un carguero que hace la ruta mediterránea entre Barcelona y Nápoles. Lo que voy a contar sucedió durante mi última guardia nocturna. Una experiencia que me tiene planteándome si debo abandonar el mar para siempre. Era una noche tranquila. Mar en calma. Cielo estrellado. El tipo de noche que normalmente disfruto porque me permite reflexionar en silencio. Estaba haciendo mi ronda de inspección por cubierta cuando decidí detenerme junto a la barandilla para fumar un cigarrillo. Es algo que hago habitualmente. Me relaja después de las horas de trabajo. El agua estaba tan calmada que funcionaba como un espejo perfecto. Podía ver las estrellas reflejadas con una claridad sorprendente y también podía verme a mí mismo. Al principio no noté nada extraño. Era mi reflejo normal. Un hombre de 40 años. Barba de 3 días. El uniforme de trabajo. Pero después de unos minutos, comencé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Mi reflejo se movía, pero yo no me estaba moviendo. Pensé que era el efecto del agua, tal vez pequeñas ondas que distorsionaban la imagen. Pero el mar estaba completamente en calma. Me incliné para observar mejor, y fue entonces cuando vi algo que me heló hasta los huesos. Mi reflejo me estaba mirando directamente, con una expresión que yo no tenía en mi rostro. Yo estaba curioso, intrigado, pero mi reflejo mostraba terror absoluto, como si estuviera viendo algo horrible que yo no podía ver. Moví la mano derecha, y mi reflejo movió la izquierda. Sonreí, y mi reflejo frunció el ceño. Era como si fuera otra persona. Alguien que se parecía a mí, pero que tenía su propia voluntad, sus propias emociones. Intenté alejarme de la barandilla, pero mi reflejo permaneció allí, mirándome, y comenzó a mover los labios como si estuviera tratando de decirme algo. No podía escuchar su voz, pero de alguna manera comprendí su mensaje. No soy tu reflejo, tú eres el mío. Las palabras resonaron en mi mente con una claridad aterradora. Llevo años atrapado aquí, en este lado del agua, viendo tu vida, viviendo tu vida, mientras tú navegas libre por la superficie,
Mi reflejo señaló hacia las profundidades, hacia algo que yo no podía ver. Pero ahora puedo comunicarme contigo. Ahora puedo mostrarte la verdad. ¿Quieres ver dónde estoy realmente? Sin poder controlarme, te asentí. El agua del mar comenzó a cambiar, a volverse más transparente, como si fuera un cristal, y pude ver el fondo del océano. Y allí, en las profundidades, había una réplica exacta de nuestro barco, navegando boca abajo, como si fuera la imagen reflejada de nuestra embarcación. Y en la cubierta de ese barco invertido, había una réplica exacta de mí, haciendo exactamente las mismas cosas que yo hacía, pero en dirección opuesta. Este es mi mundo, me dijo mi reflejo, un mundo donde todo está invertido, donde los barcos navegan por el cielo submarino, donde los marineros trabajamos en embarcaciones que flotan en el aire líquido. Pero hay algo que necesitas saber, continuó. Algo que va a cambiar tu percepción de todo. La imagen se aclaró aún más, y pude ver otros barcos reflejados, docenas de ellos, todos navegando en esa dimensión invertida. Cada embarcación que ha navegado por estos mares tiene su reflejo aquí. Cada marinero que ha trabajado en cubierta tiene su doble en este mundo. Y cuando ustedes mueren, cuando sus cuerpos se hunden en el océano, sus almas vienen aquí, a completar el reflejo, a hacer real lo que antes era solo una imagen. Mi reflejo extendió su mano hacia arriba, hacia la superficie donde yo estaba parado. Pronto, muy pronto, podremos intercambiar lugares. Tú vendrás aquí abajo, y yo podré navegar libre por la superficie. Retrocedí aterrorizado, pero mi reflejo permaneció allí, sonriendo con una sonrisa que jamás había visto en mi propio rostro. La imagen se desvaneció gradualmente. El agua volvió a su estado normal. Mi reflejo regresó a ser simplemente eso, un reflejo, pero desde esa noche, cada vez que me acerco al agua, cada vez que miro hacia abajo, veo esa sonrisa que me dice que está esperando, que está preparándose para el intercambio, y lo más aterrador es que últimamente he comenzado a sentir que mi vida se está volviendo más transparente, como si yo fuera el que se está convirtiendo en reflejo, mientras que él se vuelve más real cada día. Testimonio 6. El barco que navegaba hacia atrás en el tiempo. Enviado por pescador Antonio Márquez, Santander, España. Soy Antonio Márquez, pescador de bajura en las costas cantábricas. Llevo navegando estas aguas desde que tengo 18 años. Conozco cada roca, cada corriente, cada cambio de marea. Pero lo que vi la semana pasada, eso desafía todo lo que creía saber sobre el mar. Estaba pescando merluza en mis caladeros habituales, a unas 5 millas de la costa, cuando avistó una embarcación acercándose desde el norte. Al principio pensé que era otro pesquero, pero conforme se acercaba, comencé a notar que algo no encajaba. Era un barco de vela, un galeón antiguo, del tipo que se usaba hace siglos, completamente fuera de lugar en aguas modernas. Sus velas estaban infladas por un viento que yo no sentía. Navegaba en contra de la corriente, y su rumbo era errático, como si el capitán estuviera perdido. Decidí acercarme para ofrecer ayuda, pensando que tal vez era alguna recreación histórica o un barco turístico con problemas de navegación. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca para ver la cubierta, me di cuenta de que no era una recreación. La embarcación estaba deteriorada por siglos de navegación.
la madera carcomida por el salitre, las velas remendadas con parches de diferentes épocas, los instrumentos de navegación oxidados y primitivos, y la tripulación. La tripulación vestía ropas de otra época, siglos pasados, pero no como disfraces, sino como ropa auténtica. Desgastada por años de uso real, intenté comunicarme con ellos por radio, pero no obtuve respuesta, así que grité desde mi embarcación: ¿necesitan ayuda? Varios tripulantes se acercaron a la barandilla, y cuando vi sus rostros, sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Eran rostros de hombres que habían estado demasiado tiempo en el mar, pero no me refiero a meses o años, me refiero a siglos. Sus ojos tenían esa mirada perdida de quienes han visto cosas que la mente humana no puede procesar. Sus ropas estaban manchadas con sal de océanos que tal vez ya no existían. Uno de ellos, que parecía ser el capitán, me gritó de vuelta, pero habló en un español arcaico, con palabras que reconocía apenas, como si fuera el idioma de mis antepasados de hace 300 años. Entendí fragmentos de lo que decía, algo sobre estar buscando un puerto, sobre haber estado navegando desde el año 1743. ¡Imposible!, grité. Estamos en 2024. El capitán se rió, pero no era una risa alegre. Era la risa de un hombre que ha perdido la razón hace mucho tiempo. Para nosotros es 1743. Gritó. Llevamos navegando 3 semanas buscando las costas de España, pero el tiempo se ha vuelto líquido. Navegamos hacia adelante en el calendario, pero hacia atrás en nuestras vidas. Señaló hacia su tripulación. Mira a mis hombres. Cada día que pasa, cada día que navegamos, se vuelven más jóvenes. El muchacho que ves allí tenía 50 años cuando zarpamos. Ahora tiene 30 y sigue rejuveneciendo. Observé al tripulante que señalaba. Efectivamente parecía joven, pero había algo antinatural en su juventud, como si fuera una juventud forzada, impuesta. Pronto seremos niños, continuó el capitán, y luego bebés, y luego dejaremos de existir completamente. Pero no podemos detener el barco, no podemos cambiar el rumbo. Estamos condenados a navegar en esta corriente temporal hasta que nos desintegremos en la nada. Su voz se quebró, y por primera vez pude ver el terror genuino en sus ojos. Por favor, me suplicó, si encuentras la manera, si descubres cómo romper esta maldición, ayúdanos. No dejes que desaparezcamos sin que alguien sepa que existimos. Intenté acercarme más, pero una fuerza invisible comenzó a separarme de su embarcación, como si existieran en corrientes diferentes del tiempo. La distancia entre nuestros barcos se incrementó rápidamente y pude ver cómo el galeón comenzó a desvanecerse, a volverse translúcido, hasta que desapareció completamente. Quedé solo en el mar, con solo el rumor de las olas como testigo de lo que había presenciado. Pero en mi red de pesca encontré algo que confirmó que no había sido una alucinación: una botella antigua, sellada con cera, conteniendo un mensaje escrito con tinta que parecía tener siglos de antigüedad. El mensaje decía: a quien encuentre esta botella, somos la tripulación del galeón San Cristóbal. Zarpamos de Cádiz en el año del Señor de 1743, pero hemos quedado atrapados en una corriente que nos lleva hacia el futuro mientras nos devuelve al pasado. Si estás leyendo esto, significa que aún hay esperanza. Busca en los archivos históricos
encuentra nuestra historia y quizás puedas liberarnos. Investigué ese nombre. San Cristóbal. Efectivamente, había sido un galeón que desapareció en el Atlántico en 1743, sin dejar rastro, sin explicación, y ahora sé que siguen ahí, navegando en círculos temporales, atrapados entre el pasado y el futuro, envejeciendo hacia atrás, hasta que un día simplemente dejarán de existir. Pero ¿cómo se libera un barco del tiempo mismo? Estos testimonios han llegado a nosotros desde los rincones más remotos de nuestros océanos, desde las profundidades donde el tiempo se comporta de manera extraña, donde las leyes de la física son susurros que el mar no siempre decide escuchar. Son historias que nos recuerdan que los marineros, los verdaderos marineros, son los últimos exploradores de territorios imposibles, los únicos que se atreven a navegar por aguas donde la realidad se vuelve líquida. Cada relato nos susurra la misma verdad inquietante, que existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, algo que habita en las profundidades, algo que espera pacientemente a que bajemos la guardia, a que nos acerquemos demasiado a los límites de lo conocido, y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que mires hacia el horizonte marino, te preguntarás si esas sombras que se mueven en la distancia son simplemente barcos, o si son algo completamente diferente, algo que navega por océanos que existen en dimensiones paralelas a la nuestra, porque el mar nunca revela todos sus secretos de una vez, siempre guarda algo para la próxima marea. Muy buenas noches han sido, querida comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche.